Bueno, buenas tardes. Mucho gusto de saludarlos y saludarlas a todos y a todas. Vamos a iniciar la clase con alguna información. Agradeciendo a Claudia Matzer que me hizo favor o que nos hizo favor de enviarlo anticipadamente la programación de fechas y horarios de exámenes finales. Pues entonces estamos enterados. Esa información nos la manda a nosotros los coordinadores, pero pues nosotros nos anticipamos con este tema. El 19 de mayo es nuestro examen final, que hoy es lunes, sería de este miércoles en 8 días, o sea, de este miércoles que es 12 en 8 días, sería el miércoles 19 a las 3 de la tarde. Este día de hoy, 10 de mayo, que a propósito, feliz Día de las Madres a las alumnas que son mamás. Gracias, Lee. Pasen un bendecido día al lado de sus hijos, de su familia, si Dios así lo ha permitido, ¿verdad? En el caso personal, pues yo ya no tengo la bendición de tener a mi mamá, pero pues quienes tengan esa bendición, pues qué bueno, ¿verdad? Hay que llamarla o ir a verla y hay que pasar buenos momentos con la mamá. Bueno, entonces retomando el tema, hoy 10 de mayo, el día 12 tenemos clase, sería el último día de clase, el próximo miércoles. El lunes 17, como ya comienzan en exámenes, entonces ya no tenemos clase, aparte que ahorita les iba a hablar sobre el programa y tenemos completo el programa, ya lo cubrimos. Entonces estamos bien y les voy a hablar con relación al examen final. Solo denme un segundito, por favor. Bueno, entonces les estaba hablando que hemos cubierto el programa. El programa de teoría del Estado yo se los platiqué desde un principio. De hecho, hubo una clase inaugural donde hablamos de estos puntos. Y dentro de las unidades que contemplan el programa está la primera unidad, teoría del Estado, su origen, objeto de estudio, definición como ciencia, etc. Segunda unidad, el Estado, origen del Estado y cómo fue surgiendo esa evolución histórica. Definición, orígenes y evolución histórica, Estado y sociedad, que tiene mucha relación como elementos, y luego los elementos del Estado, población, territorio y poder público o autoridad u ordenamiento jurídico. Se recuerdan que nosotros lo hemos denominado como tercer elemento. Finalidad del Estado, soberanía. La tercera unidad, formas de Estado. Se recuerdan que hablamos en su momento de estados y de gobiernos, que son temas distintos, porque el gobierno es un elemento del Estado. Yo recuerdo al doctor Mario David García que en un curso de Derecho Constitucional nos ponía el ejemplo en la pizarra y ponía una copa de vidrio con una bebida y decía, la copa es el Estado y el vino es el gobierno. O sea, el gobierno pertenece al Estado, ¿verdad? O sea, es parte integral, es un elemento integral del Estado. Ok, bueno, en la tercera unidad vimos las formas de Estado y principalmente se recuerdan que tiene íntima relación con Guatemala porque todo esto lo hemos ido enfocando a nuestra realidad. O sea, de nada serviría aprender derecho internacional sin aplicarlo al derecho interno, porque pues nosotros somos abogados de Guatemala y notarios de Guatemala. Para ejercer las profesiones en otro país, en otro estado, pues tendríamos que hacer equivalencias, lo cual es otro tema. Entonces, los estados, principalmente los estados federados y los estados unitarios y otras clases de estado.
La cuarta unidad, gobiernos, sistemas de gobierno, monárquico, el parlamento, el sistema parlamentarista, el sistema presidencialista, que es el que nos caracteriza, y todos estos tipos de sistemas. Luego, los sistemas o regímenes políticos, que ya es en sí cuál va a ser el comportamiento político, social de un gobierno. Y entonces esos son ya los sistemas o regímenes políticos, y aquí encontramos lo que se podría traducir en otras palabras como ideologías, ¿verdad? Entonces aquí encontramos ya la ideología de los republicanos o de los demócratas en los Estados Unidos, o por lo menos, o por ejemplo en Guatemala, que aquí se habla de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de socialdemocracia. Bueno, por lo menos en Guatemala, a mi criterio, no tenemos definida una ideología. Algunos se llaman de izquierda, otros se llaman de derecha, pero inclusive ni uno ni otro saben en qué consiste la ideología a la cual supuestamente pertenecen y la cual supuestamente defienden y atacan al contrario, y ni siquiera saben cuáles son las características. Inclusive creo que los propios partidos políticos que se hacen denominar de derecha, de centro derecha, de izquierda, de centro izquierda, ni siquiera ellos saben realmente cuál es su verdadera ideología. Pero bueno, a eso se refieren los sistemas o regímenes políticos. La sexta unidad, los órganos del Estado. Y aquí encontramos, con relación a la división de poderes de Montesquieu, que Guatemala, según nuestra constitución, en su parte orgánica, claramente establece y regula que nuestro sistema de gobierno comprende una división de poderes del Estado. Y eso pues ya lo conocemos a la saciedad, que nuestro sistema de gobierno se divide en el poder ejecutivo o el poder legislativo y el poder judicial. Esto, como sabemos, está regulado en la propia Constitución. Si no estuviera regulado en la Constitución, entonces no tendríamos Estado, no tendríamos un Estado democrático, un Estado constitucionalista. Y bueno, vimos algo con relación al poder legislativo, al Congreso de la República, a nuestro Parlamento unicameral, porque pues nuestro Parlamento no comprende de más de una cámara, es solamente eh, el quórum de la Asamblea de Diputados que integra el Parlamento, y las funciones que comprende, que tiene reguladas por la Constitución y por su propia ley orgánica el Congreso de la República, que se deriva, muchas de ellas, del sistema parlamentarista inglés. También hablamos tal vez un poco menos, porque nos metimos a hablar un poco de política nacional e internacional, algunos comentarios, criterios de nuestros males, como la corrupción, el narcotráfico, eh, la, la carencia de certeza jurídica, la debilidad de nuestras instituciones y todo eso que conlleva tener un Estado eh, integrado por un organismo ejecutivo eminentemente empleador, porque gran parte del presupuesto del Estado, en un gran porcentaje, no lo tengo presente en qué porcentaje, se va en pago de salarios y honorarios. Entonces, ya para la obra pública, pues el porcentaje es mínimo, cuando en sociedades avanzadas es al contrario. Los impuestos que recaba el Estado los devuelve a los ciudadanos en carreteras, en seguridad, en educación, en salud, en servicios que conllevan a el bien común, que es el fin de todo Estado, el bienestar común de sus ciudadanos. Pero entonces administran el dinero público y lo devuelven por medio de servicios públicos. Pero nosotros los guatemaltecos, por ejemplo, ¿qué ganamos? A excepción de los que reciban salarios públicos, porque ahí sí me va a decir alguien, bueno, Lick, yo sí recibo, soy maestro y soy maestro en una escuela pública y recibo un salario público. Entonces, a mí sí me beneficia que se invierta en trabajo. Bueno, por supuesto, y es respetable.
pero digamos el ciudadano común, el ciudadano que no recibe del Estado más que lo poco, que valga la contradicción de términos, lo poco que podemos recibir los guatemaltecos, ¿verdad? O sea, ¿a dónde se van mis impuestos? Es lo que se pregunta el ciudadano común. ¿Se va a la corrupción o se va en salarios de burócratas? Bueno, ¿y qué recibo a cambio? Recibo, de la corrupción no recibo nada, porque no soy corrupto. Estoy hablando de la generalidad, que cómo podría analizar un ciudadano guatemalteco común. Bueno, no recibo nada de la corrupción. No recibo nada de la inversión que se hace por parte del Estado, del Ejecutivo, en salarios y honorarios de los que prestan servicios, o los contratistas que se benefician y todos estos que reciben o manejan fondos públicos. Y a la larga no recibo ni siquiera un buen servicio, porque si voy a una institución pública, a mí me sucedió hoy en la mañana, yo fui a una dependencia del Ministerio de Salud y no hay un kiosco de información, no hay gente capacitada que le pueda dar una información. Estuve llamando a un número de PBX del Ministerio de Salud y no contesta nadie, es una grabadora a la que y ya le vamos a contestar, que ya le vamos a contestar. Y pasé 45 minutos esperando que alguien me contestara y me diera alguna información y no la dan. Entonces, el guatemalteco de la calle, como se le denomina, o el guatemalteco de a pie, le llaman otros, ¿qué recibe realmente si toda esta inversión de los impuestos se va en salarios? Algunos muy bien devengados, por supuesto, hay funcionarios y empleados públicos que realmente hacen una buena función pública, pero hay otro gran número que no lo hace, plazas fantasmas, o gente incapacitada, laboralmente para poder ejercer determinada función. Encontramos a alguien que no tiene la capacidad académica o de experiencia para desempeñar determinado cargo público. Y habrán otros que a lo mejor sí, pero que le dan un maltrato al usuario. O sea, mal atendido, maltratado, como es lo común. Entonces, realmente el mal está hecho y para poder cambiarlo tenemos que hacer las cosas diferentes. Decía Napoleón dentro de una frase muy utilizada y que se la han atribuido a otros personajes: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros, los guatemaltecos, sí conocemos nuestra historia y sabemos qué es lo que está mal y debemos de hacer cosas diferentes. También decía Einstein, si hacemos siempre lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Si queremos que los resultados sean diferentes, entonces tenemos que hacer cosas diferentes. Pero una vez no reduzcamos el aparato burocrático del Ejecutivo, pues vamos mal. Bueno, pero de eso hablamos un poco la semana pasada y experimentamos o compartimos algunas experiencias. Por ejemplo, yo soy de los que soy crítico de la CICIG. Hay una compañera que decía que considera que hizo buenas cosas, lo cual yo no me aparto, sí hizo buenas cosas, pero es lo que se ve. Es como los políticos que dicen, yo no invierto en alcantarillados o yo no invierto en cosas que van bajo la tierra porque no se ven. Yo lo que voy a hacer es hacer un parque, voy a ponerle arbolitos o voy a asfaltar una calle o voy a reparar la escuela, porque eso se ve y lo que se ve me da votos. Entonces lo que no se ve no voy a invertir en eso. Pues a mi criterio eso hizo la CICIG, o sea, nos vendió espejitos como lo hicieron los españoles con nuestros antepasados. Nos daban espejos y se llevaban el oro. Pues igual, aquí fue cosmético a mi criterio. Esto es cuestión de criterio, no es que yo esté imponiendo el mismo. Aquí nos dieron, se fue preso Otto Pérez, se fue presa Valdetti, se fueron presos algunos ministros y, vamos, sí, pero y todo lo que no hicieron, a toda la gente que se quedó en impunidad, ¿y qué es lo peor? A toda la gente que metieron presa y que es inocente y que ellos lo saben. Eso no se ve. Y como no se ve, entonces, pues, por eso hay criterios de que fue una institución buena.
pero yo conozco el otro lado de la moneda y no, gracias a Dios, no porque haya sido sindicado ni procesado, sino porque he sido defensor de personas que se ha demostrado y se ha visto que son inocentes y que fueron llevados a los tribunales y que muchos están o están presos o están sujetos a proceso penal y otros peor, ya se fueron hasta al otro mundo y ya fallecieron. O sea, es todos estos países en, en vías de desarrollo, pero que el desarrollo difícilmente pueda llegar si seguimos haciendo lo mismo. Y escuchaba recientemente, hemos platicado del tema del presidente salvadoreño Bukele, que él le recriminaba a los representantes extranjeros en su país, a los encargados diplomáticos, y les decía, déjennos experimentar nuestra propia historia, ¿verdad? Nuestros propios errores y virtudes. Ahí es otro tema porque ahí hubo una intervención en un poder del Estado y eso ustedes y yo estamos de acuerdo que ninguno de los poderes del Estado está supeditado al otro, sino por lo menos en nuestra Constitución lo dice y en la Constitución del Salvador también lo dice. Entonces lo que él hizo fue un rompimiento del orden constitucional, aunque sea justificado, pero no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. O sea, el hecho de que haya jueces corruptos, funcionarios corruptos, diputados corruptos, eso no significa que el presidente va a venir y va a cerrar el Congreso, o va a venir y va a cerrar la Corte. No se puede, o sea, no se debe, no es lo correcto, lo impide la Constitución. Pero bueno, a lo que quería llegar con ese ejemplo del Salvador es que el presidente aparentemente tiene buenas intenciones, pero ¿qué es lo que pretende él hacer? Por lo menos es lo que él dice, cambiar las cosas, porque si no se cambian, seguimos condenados a lo mismo. ¿Cuándo Guatemala va a salir entonces del subdesarrollo si seguimos haciendo las cosas mal? Por eso les decía, empecemos por nosotros mismos a tratar de hacer las cosas diferentes. Tratemos nosotros mismos de hacernos un autoanálisis y un autoconvencimiento de que las cosas, si no las estamos haciendo bien, hagámoslas bien. Miren que el ejemplo que les voy a poner, y a mí me van a pasar un examen del curso de teoría del Estado, pero voy a hacer trampa. Entonces, si estoy haciendo trampa en un examen, entonces, ¿cómo voy a hacer ya de abogado? Voy a hacer trampas. Y si me dan un cargo público, voy a hacer trampas. No necesariamente, pero ya se lleva la tendencia. Ya se lleva la tendencia. O sea, si usted de pequeño le sacaba dinero a su mamá de su monedero, pues ya tiene una tendencia. Y si luego pues hacía cosas indebidas, pues esa tendencia va creciendo. Entonces, ninguno es perfecto. Yo no les me voy ahorita a vestir ante ustedes como que soy el impecable. Todos hemos cometido errores, pero el análisis o la observación es, hagamos las cosas distintas. Si me he equivocado, entonces es el momento de cambiar, porque si nosotros queremos un mejor país, pues tratemos de hacerlo. Hemos visto tantos casos de gente que desde muy joven empezó a trabajar, se esforzó, puso su negocio, se desveló, se sacrificó, tuvo momentos buenos, momentos malos y al final llegó a ser un empresario de éxito. Pero cuando ya era un empresario de éxito, alguien le habla al oído y le dice, mira, podemos hacer buenos negocios, lavemos dinero o metámonos al narcotráfico. O mira, te voy a dar, ya tú que puedes construir, te voy a dar una carretera, pero vamos a cobrar 40 millones y solo vas a invertir 15, el otro no lo vamos a robar. Ese empresario que cae en esa tentación, a lo mejor al final de sus días va a parar en prisión. Yo creo que ninguno, todos ustedes se están preparando para que el día de mañana sean personas profesionales, reconocidos, de éxito, honorables, que la gente cuando los vea pasar se sienta orgulloso, decirles licenciado, licenciada o doctor, doctora, qué gusto. Y yo creo que esa es la pretensión de todos, por eso es que ustedes se están sacrificando y están estudiando una carrera universitaria para que el día de mañana esto tenga réditos, tenga una cosecha productiva, un buen desenlace de su vida. Pero llegar a viejo para ir a parar preso, como que no es el ideal, pues, ¿verdad? Entonces,
esto es complicado si nosotros no tenemos conductas adecuadas. Entonces, decía todo esto porque tiene que ver indistintamente con lo que hemos estado platicando. Y por eso es que se nos fue la plática del el curso de la semana pasada, de cuando hablamos del organismo ejecutivo, eh, platicando todas estas experiencias. Pero sí, en todo caso, yo les encargué que pues estudiaran la Constitución y la ley del organismo ejecutivo, que es la ley donde están reguladas las secretarías y los ministerios de Estado. Ok, entonces ya para aterrizar en este preámbulo, la séptima y última unidad habla de las funciones del Estado. La función jurídica, la función administrativa y la función jurisdiccional, que tiene relación con todo lo que hemos estado hablando. Entonces, el día de hoy vamos a cerrar el capítulo de los órganos u organismos de Estado con el organismo judicial, el cual lo dejé al final, como les decía oportunamente, no porque sea menos importante o porque sea más importante, porque todos los poderes del Estado tienen constitucionalmente la misma jerarquía, lo único que tienen funciones distintas, ¿verdad? El Ejecutivo administra la cosa pública, el Legislativo legisla y fiscaliza, y el Judicial ejerce jurisdicción, ¿verdad? Y se puede ejercer jurisdicción y sancionar judicialmente a un funcionario del Ejecutivo como a algún funcionario del Legislativo. Conocemos casos, por ejemplo, los mencioné recientemente, a un expresidente, a una exvicepresidenta, a exministros de Estado que están procesados judicialmente. Y también conocemos casos de exparlamentarios o diputados al Congreso que están siendo procesados actualmente. O sea, los tres poderes del Estado tienen funciones específicas que regula la Constitución y que, pues, la Constitución y las leyes, ¿verdad? Y que, pues, esas se respetan y se atienden. Y ese es el funcionar, el qué hacer de un Estado, ¿verdad? En la división de poderes. Bueno, ¿qué podemos decir del organismo judicial? El organismo judicial es el integrado por los jueces. Lógicamente, el organismo judicial también tiene no solo una función jurisdiccional, también tiene una función administrativa, como todos, ¿verdad? Porque el Congreso de la República, si preguntamos, mire, ¿a qué se dedica el Congreso? Pues el Congreso se dedica a legislar y a fiscalizar. Sí, pero eso no significa que no tenga un ámbito administrativo. Ahí hay secretarias, hay conserjes, hay el que saca las fotocopias, aunque gane 60,000 quetzales, y hay jurídicos, hay financieros, hay auditores internos, o sea, el tema de protocolo, o sea, el organismo legislativo tiene su función también administrativa y el organismo judicial no es la excepción, ¿verdad? Porque adicionalmente que tiene jueces y magistrados, también tiene funciones administrativas. También ahí vamos a encontrar un departamento jurídico, vamos a encontrar secretarias, vamos a encontrar conserjes, la policía del organismo judicial, ¿verdad? Que es la seguridad del organismo judicial y todas estas que no ejercen jurisdicción, pero son parte del organismo judicial. Entonces, que es una de las disyuntivas que en algún momento se han planteado en el sentido de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia ejerce ambas funciones, la función administrativa y la función jurisdiccional. Y muchos consideran que no es atendible, que no debería de ser así, porque el presidente del organismo judicial, o sea, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, debería de limitar su función al ámbito jurisdiccional, porque a la larga es un juez, es un magistrado de una alta corte, pero que no debería de ejercer funciones administrativas. Para eso debería haber un gerente del organismo judicial o el secretario de la Corte, pero el secretario de la Corte, a mi criterio, también tendría que atender los requerimientos de los magistrados de la Corte Suprema. Entonces, pero actualmente, pues está la función administrativa, pues también está dirigida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar al respecto. Dentro de esta función administrativa hay instituciones
de suma importancia que ustedes seguramente los han escuchado, como por ejemplo el Archivo General de Protocolos, que ese tiene que ver más con relación al notario, pero también al abogado, porque recuérdense que en el Archivo General de Protocolos se inscriben los mandatos judiciales. ¿Y a quiénes se les otorgan los mandatos judiciales? A los abogados. Entonces, tiene que ver con abogados y notarios, pero bueno, el Archivo General de Protocolos, que es tiene funciones específicas que están reguladas en la ley, pero las más importantes es llevar un control de los protocolos, las hojas especiales de papel sellado de protocolo que se le entregan únicamente a los notarios activos, colegiados activos, y es en donde se hacen las escrituras públicas o instrumentos públicos que tienen que ser precisamente como contratos solemnes en escrituras. Y el Archivo General de Protocolos lleva ese control por medio de testimonios especiales. Esto es un tema de derecho notarial que no es ámbito de este curso. Por ejemplo, la inscripción de los mandatos judiciales y algunas otras funciones que tiene el Archivo General de Protocolos. También esta parte administrativa del organismo judicial comprende la CENADOJ, que es el centro de documentos del organismo judicial, donde podemos encontrar legislación. Yo siempre se los he recomendado a mis alumnos. Para efectos de estudio, es conveniente tener leyes en papel, leyes físicas. Porque yo he visto, por ejemplo, en los tribunales, donde algunos abogados están consultando sus teléfonos o sus tabletas, y he visto llamadas de atención donde el juez, abogado, por favor, deje de estar consultando su teléfono, estamos en audiencia. No, disculpe, señor juez, lo que pasa es que desde aquí estoy viendo mi código, porque no lo traje físicamente, entonces lo traigo aquí virtual. Tal vez sí, tal vez no, tal vez sí, tal vez no, tal vez está viendo el Facebook, pero no sabemos, pero ha sucedido. Entonces, igual podría ser en un examen. Yo diría que el día que ustedes examinen en un examen privado, no le van a decir al catedrático, pues permítame, voy a sacar mi código, mi constitución en mi teléfono celular. O sea, hay que obtener esto porque estamos en materia de estudio, ¿verdad? Yo supe el caso de un profesor de publicidad donde les decía a sus alumnos, necesito que compren en el curso de fotografía, compren una cámara con tales y tales características. Y más de alguno decía, fíjese que yo no tengo para comprar la cámara, entonces voy a usar mi celular para poder tomar fotografías. No, porque yo le voy a enseñar técnicas de las cámaras profesionales y usted no me puede sustituir eso por un teléfono celular. Pues aquí en derecho estamos con lo mismo. Entonces, comprar leyes. Pero eso no significa que tampoco utilicemos leyes que ya han tenido modificaciones, reformas o expulsión de normas por medio de inconstitucionalidades. Entonces tenemos que tener leyes actualizadas. ¿Y cómo hacemos para ver si nuestras leyes están actualizadas? Una forma es tal vez ir comprando periódicamente leyes o verificando si no han habido reformas. Poder inscribirse no es inscribirse, es suscribirse al Diario de Centroamérica y que le entreguen diariamente un ejemplar del Diario de Centroamérica, porque recuérdense que la publicación es la última fase de la creación de una ley ordinaria o cualquier disposición, puede ser ejecutiva o puede ser inclusive de rango constitucional. Entonces, esa podría ser una forma, llenarnos de papeles y comprar el diario oficial o suscribirse y recibirlo virtualmente, porque también el Diario de Centroamérica nos lo puede enviar a nuestro correo electrónico. Esa es una forma. Otra, que de repente tal vez no se compara, pero consultar páginas oficiales. ¿Y cuáles son las páginas oficiales? La del Congreso de la República y la CENADOJ, ¿verdad? Que es del organismo judicial. Ahí están las leyes de nuestro ordenamiento jurídico actualizado. Entonces, yo puedo consultar mi código y verificar si el artículo X no ha tenido alguna modificación y entonces lo puedo consultar en una de estas leyes, porque si solo googleamos, como se dice comúnmente ese término del Google, probablemente podríamos encontrar una página que no sea oficial y que no sea
certera y que nos brinde información incorrecta, ¿verdad? O sea, solo poner un tema en el buscador y pretender que con eso ya cumplí, pues nos va a hacer incurrir en error. Yo he visto en trabajos que he dejado en algunos cursos donde tal vez es un curso del Organismo Judicial de Guatemala y cuando me pongo a leer el trabajo resulta que me están hablando del Organismo Judicial de Ecuador y entonces la pregunta es, ¿y qué pasó aquí? Y que el alumno solo puso organismo judicial y a lo mejor la página del buscador le encontró Ecuador y esa fue la que cortó, pegó y ni siquiera lo leyó. Suele suceder, ¿va? Lo pongo de ejemplo bastante extremo porque no, hay que saber buscar y lo mejor es buscar en páginas oficiales. Y, por ejemplo, si vamos a buscar un tema en un texto, pues busquémoslo en libros que pueden encontrarse en forma virtual, pero no en información que puede ser de páginas que no necesariamente nos van a brindar la información acertada. Y bueno, estábamos hablando entonces de el Archivo General de Protocolos, de la Senado y también el Consejo de la Carrera Judicial, que pues es importante que ustedes lo sepan, por los que pudiesen tener intención de ser jueces en algún momento de su vida. El organismo judicial, pues, está integrado por personas, por funcionarios, por abogados, por jueces, pero los jueces se jubilan, los jueces se mueren, los jueces renuncian, los jueces son destituidos. O sea, siempre hay necesidad de ir renovando. ¿Y por qué no pensar que alguno de ustedes en un futuro pueda ejercer el cargo jurisdiccional? Entonces, para eso existe una carrera de estudios judiciales y pues ahora ya los jueces son estudiados. Antes, hace algunos años, los jueces sí eran nombrados, como nombrar a un administrador de empresas o a un auditor o a un abogado en el departamento jurídico. Esos cargos sí son cargos que pueden ser de nombramiento, pero los jueces no debiesen de ser así. Pero los jueces en algún momento sí los nombraba la corte. Ahora no, ahora sí tiene que haber un proceso de carrera judicial y empiezan los abogados, normalmente son abogados jóvenes, me refiero, tal vez no jóvenes, el término sería abogados de reciente graduación, ¿verdad? Abogados de reciente graduación que en su mayoría son jóvenes y que pues hacen sus trámites, se inscriben a la carrera judicial, estudian como están estudiando ustedes ahorita, pero ya como abogados van a estudiar para ser jueces y van a ser evaluados para ser jueces. Y si aprueban esas evaluaciones, pues los van a empezar a foguear en distintas judicaturas, primero rotativos, y luego los van cambiando, los ponen en civil, los ponen en laboral, los ponen en penal, hasta que pues se encuentra su vocación de la especialidad. Con esto tiene que ver el Consejo de la Carrera Judicial, que tiene relación íntima con relación precisamente a esta carrera judicial, a la carrera que llevan tanto los que ingresan como nuevos jueces, como los propios juzgadores, pues que ya están en el ejercicio. Vic, Adicional, perdone, manda. curiosidad, ¿dónde queda esa institución que usted menciona? Es que a mí me mencionaron que queda por la zona 1. Si no estoy mal, para estudiar, como usted dice, para ser juez, es un instituto que está en la zona 1, perdone. ¿Es correcto? Fíjese que no sé, yo me imagino, bueno, no sé, pero mire, la información, si usted considera de que en su momento puede ser candidato para estudiar, eso se lo van a dar en la Secretaría de la Corte. Esa información se la da la Secretaría de la Corte, que sí está en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, a la par de la Torre de Tribunales en el Centro Cívico. Ahora, ¿dónde quedan las instalaciones donde los estudiantes a jueces reciben sus clases? Sí, no sé. Yo creo que en algún momento estuvieron en el edificio de la Corte, pero es probable que ya no esté ahí, que esté en la zona 1, como usted lo dice, pero no sé. Eso es un tema de ubicación, ¿verdad? Como a veces los juzgados los cambian de dirección y cuando uno de repente acostumbraba a encontrar a un juzgado en determinado lugar y cuando llega de repente ya no está ahí, sino está en otro lugar, ¿verdad? Que ese es otro tema.
Lamentablemente no les sé decir dónde queda la Escuela de Estudios Judiciales, donde reciben clases los candidatos a jueces, pero pues esa es una información que te la tendría que proporcionar la Secretaría de la Corte. Recuérdense que para eso tienen que ser abogados, ¿verdad? Entonces, pero sí es bueno, miren, yo siempre lo he dicho, y a lo mejor yo no soy el mejor ejemplo de, de lo que estoy diciendo, no prediqué con el ejemplo, pero las personas que normalmente logran el éxito profesional es quienes planifican a corto, mediano y largo plazo. O sea, uno no tiene que necesariamente ir al día a día, a ver qué me manda Dios mañana de trabajo, tal vez me cae una mi escritura, o tal vez me cae en mi proceso penal o un mi intestado. No, uno debe planificar, como les digo, a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Y qué es a mediano y a largo plazo? Que es correcto que en este momento que todavía están cursando el pensum de la licenciatura, ya estén planificando qué van a hacer a mediano y a largo plazo. Y probablemente el estudiar para jueces sea una de esos planes o planificación a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para empezar, pues prepararme lo mejor posible. Prepararme lo mejor posible es estudiar a conciencia, examinarme a conciencia, estudiar para el examen. Como ya llevo 60, ya no estudio. O como ya me di cuenta que los exámenes del IC son fáciles, no estudio. O tengo mi compañero o compañera que ese sí estudia, pero me pasa copia, me da las respuestas. Entonces, si estoy actuando de esa forma, pues a lo mejor no voy a tener el éxito que quisiera tener. Porque cuando ustedes vayan a la escuela de estudios judiciales, los que así llegaran a pasar, seguro no van a tener todas las comodidades y las facilidades que están teniendo actualmente con las clases y exámenes virtuales. Ahí va a ser otro mundo, va a ser otra historia, porque la idea es que lleguen los mejores jueces. ¿Y quiénes son los mejores jueces? Los que más capacitados están. ¿Y quiénes son los que más capacitados o mejor capacitados están? Los que han estudiado mejor, los que han estudiado conciencia, los que cuando estuvieron en sus cursos de derecho, sí estudiaban, no copiaban ni hacían trampa. Esos son los que van a llegar mejor preparados. No significa tampoco que alguien que a lo mejor no se ha esforzado tanto logre el éxito, porque se ha visto de todo. Y a lo mejor el que sí se esforzó mucho, a lo mejor no logra el éxito, porque la vida a veces nos da sorpresas que pues, no nos explicamos. Yo tengo mi compañero que era brillante, como estudiante era brillante, él era de 98 a 100 en todos sus cursos, pero nunca se graduó. Yo ya tengo 26 años de graduado, él era mucho mejor estudiante que yo y nunca se graduó, al día de hoy no se ha graduado y ahí está mi amigo. Brillante, brillante. Y aparte inteligente, estudiaba, una máquina, y no se graduó. Entonces, en consecuencia, bueno, y no solo no se graduó, porque también conozco a otros que no se han graduado, pero igual han hecho plata, porque son comerciantes, que son empresarios, que sé yo. No, aquel ni una ni otra. Y cualquiera hubiera dicho, este va a llegar a ser magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, porque tiene la capacidad o tenía la capacidad para ello, pero no necesariamente el que es un estudiante brillante va a lograr el éxito y tampoco está escrito que el que hizo trampa, el que hizo chivos, el que copió, el que no estudió, el que no se esforzó, a lo mejor sí va a tener éxito, pero no es la regla general. La regla general es que el que se esfuerza triunfa y el que hace trampa no triunfa. Entonces eso es la regla general. Entonces, ¿para qué nos vamos a arriesgar? ¿Para qué voy a tratar de ser de los que no se esforzaron, pero que sí van a triunfar? Mejor esforcémonos porque tengo más chance de triunfar. El que se esfuerza normalmente va a cosechar precisamente el rédito de ese sacrificio. ¿Ok? Entonces, por los que quisieran eso, pues planificar a corto, mediano y largo plazo es ya pensar, yo quiero ser juez, o yo quiero ser fiscal, o yo quiero tener mi oficina jurídica, mi bufete, mi despacho, y planificarlo desde ya. Para empezar, sacar buenas notas, buenos promedios, de repente la práctica. Algunos de ustedes a lo mejor están en su casa cómodos, no quiero señalar cuestión de sexo, si los hombres o las mujeres son los que más se cuidan o no, pero muchos
tienen la teoría, pero no tienen la práctica. ¿Y cómo se consigue la práctica? Vayan a pedir pasantías ad honorem al Ministerio Público, a la Defensa Pública Penal, al organismo judicial. Yo sé que es difícil, pero donde sí es más fácil es en un bufete de abogados, por ejemplo. No necesariamente regalar su trabajo, pero de repente no ir tanto con la ambición del dinero, sino la ambición del aprender. Porque con un abogado o con un notario o en un bufete van a ir a aprender la práctica, que es la que no se tiene. A mí me pueden decir cómo puedo meter en un vehículo con caja mecánica, cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera, la cuarta, el retroceso. Esto es para encender las luces, esto es para encender el radio, esto es para el retrovisor. Eso lo puedo aprender en la teoría, pero en la práctica es donde realmente yo voy a adquirir esa experiencia. Entonces, en el ámbito de nosotros, los estudiantes y que ejercemos la ciencia del derecho, podríamos aprovechar nuestro tiempo ya ejerciendo algún tipo de práctica, ¿verdad? De prepararnos en términos generales. Bueno, entremos un poquito a la clase, porque si no se nos va nuevamente en platicar. Parte orgánica de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se recuerdan, encontrábamos primero al Congreso de la República, luego al organismo ejecutivo y en el capítulo 4, organismo judicial. Y encontramos aquí disposiciones a partir del artículo 203 al 222. Y aquí, en esta parte de la Constitución, nos va a regular y establecer qué es el organismo judicial y quiénes integran el organismo judicial. Ahí vamos a encontrar a las Cortes, Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones o salas de la Corte de Apelaciones, los juzgados que encontramos de primera instancia, de paz y una serie de competencias, ¿verdad? Se recuerdan cuando ustedes en teoría del proceso estudiaban la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia, por razón del territorio, por razón de la cuantía, por razón del grado, etcétera. Entonces, todo esto lo encontramos en esa gama, pero la Constitución evidentemente no nos va a dar toda esa, porque la Constitución solo da alineamientos, solo da los principios, ya lo demás lo desarrolla las leyes ordinarias. Para eso está el organismo legislativo, para crear leyes ordinarias y regular todas estas disposiciones. La Constitución solamente nos da los principios, y de aquí viene un caso que lo vamos a ver enseguida. La Constitución dice que no se pueden crear tribunales de fuero especial, ¿verdad? Tribunales de fuero especial, lo cual ya se ha discutido en el ámbito principalmente del derecho penal, que hay tribunales de fuero especial actualmente. Por ejemplo, los tribunales penales de mayor riesgo, que denominan de mayor riesgo, cuando eso la Constitución lo prohíbe, porque son tribunales de fuero especial. Porque ¿quién decide qué es de mayor riesgo o no es de mayor riesgo? Cuando se crearon los tribunales de mayor riesgo, entre comillas, dijeron que eran de todas aquellas estructuras criminales que eran tan poderosas que tenían enquistados dentro de los organismos del Estado personas y que esto conformaba estructuras criminales. Para eso eran creados los tribunales de mayor riesgo, pero ahora no. Ahora pasa a mayor riesgo el que políticamente le conviene a no sé quién, al organismo judicial, al ejecutivo, al legislativo, o a los ricos, o a los de izquierda, o a los de derecha, no sé, pero ahí se van los que ellos quieren. Son cuestiones que la Constitución prohíbe, por ejemplo. Veamos artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Importantísimo, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. Esta independencia, pues lógicamente va íntimamente ligada a la independencia que tiene el organismo judicial para con los otros dos poderes del Estado. Los pesos y contrapesos, o los frenos y contrapesos, que nos señala la doctrina y el derecho constitucional. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado, entiéndase legislativo y ejecutivo, deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus
resoluciones. Vemos muy comúnmente que los órganos jurisdiccionales requieren de la Policía Nacional Civil para hacer investigaciones, para hacer capturas, inclusive hasta para entregar citaciones, que en eso sí estoy en desacuerdo, porque la policía tiene, en un país tan violento, tiene tanto que hacer que no deberían de estarlos empleando ni para estar cuidando personas ni para estar entregando citaciones, pero lo pongo de ejemplo. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérsele las penas fijadas en el Código Penal, se les inhabilitará para el ejercicio de cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. De hecho, dentro del Código Penal encontramos diversidad de delitos, eso lo sabemos, pero la ley penal regula que precisamente el Estado crea ley penal para efecto de advertir al administrado, o sea, a la población, al ciudadano, que si comete tal ilícito, pues cometerá un delito. Entonces, la ley penal es al contrario, ahí es como preventiva. Si usted mata a una persona, pues cometerá el delito de asesinato. ¿Verdad? Entonces, la norma está ahí, pero se va a aplicar únicamente para quien la transgreda. Y los delitos están clasificados precisamente en el bien jurídico que el Estado pretende proteger. Si es la vida, pues encontramos al asesinato, al parricidio, al homicidio. Si es el patrimonio, pues encontramos al hurto, la estafa, la apropiación y retención indebida, etcétera. Y así encontramos también delitos en contra del poder del Estado, delitos en contra de la administración de justicia, o sea, en contra de lo que los jueces realizan. Por eso es que la Constitución claramente establece que se impondrán, además de las penas fijadas en el Código Penal, otras como la inhabilitación. Artículo 204, condiciones esenciales de la administración de justicia. Solo voy a leer los más importantes. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. ¿Qué principio se aplica acá? Supremacía constitucional, está regulado también en otros dos artículos de la Constitución. Garantías del organismo judicial, artículo 205, artículo 206, derecho de antejuicio para magistrados y jueces. Artículo 207, requisitos para ser magistrado o juez. Vamos a leer este. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito con relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores. Ya la Constitución todavía da esa facultad, pues que no sean jueces. De hecho, hace poco, hace algunos años, no muchos, los jueces de paz podían ser no abogados. O sea, podían ser no abogados. Denme un segundito, disculpen. Sí. ¿Quién habla? A la orden, denme un segundito. Jóvenes, denme 30 segundos. Una llamada de un fiscal del Ministerio Público y de un caso nuevo y sí me urgía contestarlo. Perdonen, hoy no lo vuelvo a hacer. ¿Ok?
Estábamos con el artículo 207, requisitos para ser magistrado o juez. Y ya leímos con relación, y les comentaba que hace algunos años los jueces de paz podían ser no abogados, ¿verdad? Por eso es que, pero la Constitución prevé estos extremos, esta excepción. Dice al último párrafo del 207, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia presentarán ante el Congreso la protesta de administrar pronta y cumplida justicia. Eso quedó solo en la teoría, porque en la práctica no sucede. Periodo de funciones para magistrados y jueces. Los magistrados, estoy en el artículo 208, cualquiera sea su categoría, y los jueces de primera instancia durarán en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Esto sucede porque precisamente estábamos viendo que el Consejo de la Carrera Judicial tiene dentro de sus funciones y es evaluar constantemente a los jueces. El constantemente no es cada mes o tan seguido, pues, pero sí la Constitución regula que los magistrados, tal y como lo establece la Constitución, durarán en sus cargos 5 años, pero los jueces de primera instancia y los jueces de paz también, solamente que ellos son evaluados constantemente, se supone, yo no, en la práctica no sé si lo hacen, porque yo conozco jueces señalados de corrupción, aunque constitucionalmente todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, presunción de inocencia, pero pues que hasta han sido muy señalados y ahí siguen. Entonces las evaluaciones no sé si las hacen o no. Y también conozco casos donde un juez tal vez tiene un récord intachable, sin faltas, sin señalamientos, pero hubo una resolución que no convenía a determinado sector poderoso y los quitan, ¿verdad? Conozco de un juez en Cuilapá, donde emitió una resolución en contra de una de estas organizaciones que defienden a las mujeres, no me recuerdo el nombre ni me interesa recordarme, pero son de esas organizaciones que lucran con defensa de la mujer, y el juez emitió una resolución conforme a derecho en contra de alguna señora que defendía esta organización, y el juez al mes siguiente estaba despedido. Entonces, esto pues normalmente no se cumple. Artículo 209, nombramiento de jueces y personal auxiliar. 210, Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial. 211, importante ese artículo. Instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en otra ni en casación en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Jurisdicción específica de los tribunales, artículo 212. Los tribunales comunes conocerán de todas las controversias de derecho privado en las que el Estado, el municipio y cualquier otra entidad descentralizada autónoma actúe como parte. No era este el que quería resaltar. Presupuesto del organismo judicial, que está en el artículo 213, donde establece pues, que recibe fondos ¿cómo se llama? Del presupuesto del Estado, pero también tiene fondos privativos. Ahorita pues ya es conocido por ustedes o lo han escuchado, la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Que es una ley que no se ubica realmente si es una ley del ramo penal o es una ley civil, pero pues que es una ley que en todo caso confisca bienes a las personas que obtuvieron los mismos supuestamente de dineros de dudosa procedencia o de ilícita procedencia. Y si en un debido proceso, en el ejercicio de su derecho de defensa, no logran demostrar que fueron habidos en forma lícita, entonces son extinguidos y el organismo judicial pues también se beneficia con estos fondos privativos, ¿verdad? Y otros como las multas, las cauciones, las costas y otras reposición de papeles y todo eso que hace el organismo judicial. Bueno, Corte Suprema de Justicia, que en el ámbito de la jerarquía del organismo judicial es el tribunal de más alta jerarquía, la Corte Suprema de Justicia, integrado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que constitucionalmente son 13 en nuestro ordenamiento jurídico, que duran en sus funciones
5 años, como lo estableció la Constitución hasta en uno de los artículos que leímos anteriormente. Y se integra la Corte Suprema de Justicia, insisto, por 13 magistrados, hombres o mujeres, o hombres y mujeres, dividido en 3 cámaras: la Cámara Civil, la Cámara Penal y la Cámara de Amparo y Antejuicio, y está integrada por 4 magistrados cada una de las cámaras, que como son 3 por 4, 12, y el número 13, el magistrado número 13, que ejerce la función de presidente, que durará en sus funciones 1 año, y pudiendo ser reelecto, pero pues que es elegido por sus propios pares, sus colegas magistrados de la Corte Suprema. Artículo 214, integración de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las cámaras que la misma determine. Cada cámara tendrá su presidente. El presidente del organismo judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República. En caso de falta temporal del presidente del organismo judicial, o cuando conforme a la ley no pueda actuar o conocer, en determinados casos lo sustituirán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el orden de su designación. Pero, o sea, la Corte Suprema de Justicia, los que llegan a conformar la Corte, primero fueron fueron escogidos por la comisión de postulación. Esta comisión de postulación va a elegir el doble de magistrados que integran la Corte, o sea, 26, 13 por 2, 26, y esa nómina es remitida al Congreso de la República, quien va a escoger de los 26 la mitad, y la mitad pasarán a ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero suele suceder en la práctica, o ha sucedido en nuestra historia, que más de algún magistrado pues deja el cargo. El año pasado, no recuerdo el nombre de la magistrada, pero falleció una de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Hay otra magistrada que tiene un proceso penal, tal vez ustedes recuerdan, por ética voy a omitir el nombre, pero pues ella se le involucró por el tema de que su hijo tenía un proceso penal, y que como que ella quiso traficar influencias al solicitarle a un juez que ayudara. Ella fue separada del cargo. Hay otro magistrado de la actual Corte Suprema de Justicia que ya lleva más de 1 año de estar pues en funciones fuera del periodo constitucional, porque la Constitución dice 5 años y ya van a cumplir 7 años los actuales magistrados. Pues hubo una de ellas uno de ellos, otro magistrado que igual por ética reservó el nombre, que pues ahora ya no es magistrado de la Corte porque fue electo para otro alto cargo. Entonces, así. Entonces, en estos casos se integra por los magistrados de sala de apelaciones, tal como lo establece el 214 en el último párrafo. Artículo 215, elección de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un periodo de 5 años, de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación, integrada por un representante de los rectores. Esto de las comisiones lo dejamos para otro día. ¿Ok? El último párrafo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros, con el voto favorable de las 2/3 partes, al presidente de la misma, que durará en sus funciones 1 año y no podrá ser reelecto durante ese periodo en la Corte. Artículo 216, requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Importante también, 216, para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere, además de los requisitos previstos en el 207 de esta Constitución, ser mayor de 40 años y haber desempeñado el periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Creo que esta última es la más fácil, ¿verdad? Porque un abogado que ya tenga más de 10 años de ejercicio profesional, pues ya puede optar a ser candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Los otros son más complicados, pues, porque haber sido un miembro de la Corte Suprema de Justicia no cualquiera.
o haber sido magistrado de la Corte de Apelaciones o de un tribunal de igual categoría, pues tampoco es la minoría, pues, o sea, no es tan sencillo. Entonces, es más fácil cumplir los 10 años, pero cualquiera de estos puede ocupar al cargo. En la sección tercera de de esta misma parte de la Constitución, el capítulo cuarto, nos menciona a la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría. Para ser, dice en el artículo 217, magistrados, para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y otros que se crearen con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el 207, ser mayor de 35 años. Conozco casos de candidatos o personas que pudieron haber sido magistrados de sala, pero no cumplen la edad. Ya hemos visto, bueno, eso ha sucedido siempre, pero hay jóvenes de 22, 23 años que ya son abogados y notarios. Imagínense ese abogado de 22 años, para poder ser magistrado, ¿cuánto tiene que esperar? ¿Verdad? Porque tiene que tener un mínimo de 35 años de edad, aunque llene los demás requisitos y a lo mejor con capacidad, honorabilidad, eh, destrezas académicas, con maestrías, doctorados, o sea, sí los hay, pero pues aquí hay una limitante de edad que no sé si sea bueno o malo, ¿verdad? Porque el Congreso no lo tiene. Ahí alguien que tenga 18 años puede ser diputado, pero alguien que quiera ser magistrado de sala tiene que esperar a los 35 años. Se supone que la edad le da a uno madurez emocional y experiencia, pero no todo. Hay jóvenes muy maduros y hay viejos muy inmaduros. O sea, eso no es la regla general. Pero bueno, ya lo saben, pues que para ser magistrado de sala, pues tiene que tener estos requisitos. Y luego el segundo párrafo habla nuevamente de las comisiones de postulación. Artículo 218, integración de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones se integra con un número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia, la que también fijará su sede y jurisdicción. 219, tribunales militares. 220, tribunales de cuentas. 221, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 222, magistrados suplentes. Estos son aquellos tribunales de igual categoría, ¿verdad? A los que se refiere el artículo 217. Y otros tribunales de igual categoría, o sea, tienen la categoría de magistrados de sala, aunque se denomine Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal Militar o Tribunal de Cuentas. Y el 222, magistrados suplentes, creo que es importante. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán suplidos por los magistrados de los tribunales a que se refiere el artículo 17, conforme lo disponga la Ley de Organismo Judicial, siempre que reúna los mismos requisitos de aquellos. Los magistrados de los tribunales a que se refiere el artículo 17, esta Constitución, tendrán como suplentes a los magistrados que con tal categoría haya electo el Congreso de la República. Los magistrados suplentes serán electos en la misma oportunidad y forma que los titulares y en la misma nómina. Les he mencionado varias veces, pero ustedes ya lo saben, hace casi van a ser 2 años, ahorita en octubre, que se debió haber elegido a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, pero por circunstancias que no vienen al caso, pues no han sido electos por el Congreso. De hecho, escuché ayer al presidente, no sé si la noticia era de ayer, no creo, porque no creo que haya dado una entrevista de domingo, pero ayer la escuché, donde ofrece de que ya en estos días el Congreso va a elegir a las Cortes. Pues aquí hubo otro rompimiento técnico constitucional, porque si la Constitución dice la Corte Suprema y las salas de la Corte de Apelaciones durarán en sus funciones 5 años, aquí les vino del norte a las instituciones, al Congreso, al Ministerio Público, principalmente, obedecer esa orden constitucional, o sea, violentaron la Constitución, porque la Constitución dice 5 años, no dice 7, 8, o hasta que el MP quiera, o hasta que la Corte de Constitucionalidad quiera, o hasta que el Congreso quiera, pero a la larga, pues no les ha dado la gana elegir, y no solo es culpa del Congreso, es cierto que el Congreso es el que designa, pero aquí pues también tiene
amplia responsabilidad del Ministerio Público y también la Corte de Constitucionalidad. Ok, muy brevemente, la ley del organismo judicial. Esta se refiere a la ley del organismo judicial, se refiere con relación a la competencia jurisdiccional del organismo judicial, de este poder del Estado. Pero recuérdense que también hay una función administrativa. Eso lo ve la ley de servicio civil del organismo judicial, pero considero que esa no es tanto tema de nuestro curso, tomando en cuenta que pues son temas administrativos, ¿verdad? Permutas, ascensos, lo que es el tema laboral de la función administrativa del organismo judicial. Considero que a nosotros nos interesa más el ámbito jurisdiccional, o sea, lo que tiene que ver con magistrados, tanto de la Corte Suprema, de la Sala de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual o similar categoría, y los demás órganos jurisdiccionales. Entonces, para esto, pues lo tiene regulado nuestro ordenamiento jurídico ordinario en la ley del organismo judicial. Vamos a la parte conducente de esta ley. Fíjense que como yo, aparte de ser docente, pues también soy abogado en el ejercicio de la profesión. Entonces, yo tengo más de una ley, porque si no doy clases en mi casa, doy clases en mi trabajo, doy clases en mi oficina, hasta me ha tocado dar clases en un McDonald's, por darles un ejemplo, sin hacer propaganda, porque pues me llega la hora de la clase y yo estoy saliendo de una audiencia, pues no les voy a decir a ustedes, mire, la clase de hoy va a empezar una hora más tarde. Creo que en otras ocasiones hemos utilizado otras alternativas como pregrabar la clase o dejar algún trabajo de zona, qué sé yo. Pero lo que quiero decir con esto es que ando cargando mis leyes. Pero hoy, precisamente, pues estaba buscando mi ley del organismo judicial y no la encontré. Entonces, o la cargo en el carro, la cargo en algún maletín, o la dejé en mi oficina, o por ahí. Pero aquí siempre tengo una a la mano, pero esta sí me preocupa que pudiese tener algún cambio, porque esta sí es un poco más viejita, que es precisamente lo que yo les estoy aconsejando. No utilicen leyes que no están seguros que puedan estar con todas sus reformas, modificaciones y vigente totalmente todos sus artículos, pero bueno, se los aclaro porque pues suele suceder que también esto pueda pasar. Pues está en funciones del organismo judicial en el título segundo, capítulo primero, disposiciones generales, artículo 51 en adelante. Organismo judicial. El organismo judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme la Constitución Política de la República y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Funciones del organismo judicial, ya lo mencioné, tiene una función judicial y una función administrativa. Estas son las funciones del organismo judicial. En el capítulo segundo, aquí habla de la función administrativa. Administración, Corte Suprema de Justicia, todas las funciones que tiene precisamente las atribuciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia. Están en el artículo 54 de la ley del organismo judicial. En el 55, presidente del organismo judicial. Son atribuciones del presidente del organismo judicial. Escuchen la primera: nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder licencias, sancionar y distribuir a los funcionarios y empleados administrativos que le corresponda. O sea, el presidente del organismo judicial ejerce jurisdicción, pero ejerce función administrativa, lo cual viene a ser contradictorio. En el Congreso sucede lo mismo, ¿verdad? O sea, no es lo más adecuado. Artículo 56, supervisión de tribunales. Esta es la supervisión de tribunales, es una de las instituciones administrativas también de suma importancia, porque es la que verifica todas aquellas denuncias que se realizan contra los órganos jurisdiccionales. Artículo 56, supervisar los tribunales de la República es función de la presidencia del organismo judicial y también la ejercerá cada tribunal con respecto a los de grado inferior que les han directamente subordinados. Y lo más importante, que está a partir del artículo 57, que es la jurisdicción en general, la función jurisdiccional del organismo judicial.
Justicia, artículo 57. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución Política de la República y demás leyes que integran el ordenamiento jurídico del país, etcétera. Artículo 58. Jurisdicción. La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuyen los siguientes órganos. Y aquí nos habla de la jerarquización de los órganos jurisdiccionales dentro de nuestro ordenamiento. Corte Suprema de Justicia y sus cámaras. Corte de Apelaciones, Magistratura Coordinadora de la Jurisdicción de Menores y Tribunales de Menores, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, Tribunales Militares, Juzgado de Primera Instancia, Juzgado de Menores, Juzgado de Paz, otros que establezca la ley. Y aquí podemos encontrar, pues ahora hay una gama, principalmente en el ámbito penal, de tribunales o de juzgados que ejercen jurisdicción en determinadas áreas, adolescentes en conflicto con la ley penal, menores, femicidio, otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, trata de personas, lavado de dinero, narcoactividad, crimen organizado, crimen transnacional, se me pasan, pero son varios, ¿verdad? Que no están en la ley de organismo judicial, pero sí está regulado, pues, y demás que establezca la ley. O sea, deja siempre abierto, lo cual siempre viene a violentar un poquito el principio de legalidad, porque el principio de legalidad ustedes saben que regula que el funcionario solamente puede realizar lo que la ley establece. Y el decir, y otros, que la propia Constitución lo hace también, ¿no? Porque normalmente dentro de las funciones o atribuciones de los organismos del Estado, siempre deja una literal y otros. Y ese otros, pues ya lo deja a la discrecionalidad y viene de alguna forma a violentar el principio de legalidad, que como insisto, regula que todo debe estar marcado en la ley para que sea de aplicación por el funcionario empleado público, ya sea administrativo o jurisdiccional. Artículo 59. En concordancia con la Constitución, en ningún proceso habrá más de 2 instancias. Esto, pues, nos lo tenemos que memorizar. Es una disposición que en nuestro ordenamiento jurídico solo hay primera instancia y segunda instancia. Todo aquello que parezca tercera instancia está prohibido por la Constitución y por la ley específica, que es la ley del organismo judicial. Artículo 60, garantías. 61, no interferencia. Artículo 62, competencia. Artículo 63, publicidad, todo esto en concordancia con la Constitución, ¿verdad? Cada uno de estos artículos tiene su respaldo constitucional. Derecho a alegar, leamos en todas las vistas de los tribunales, las partes y sus abogados podrán alegar de palabra. Además, pues, podrán presentar alegatos escritos. Podrán. Insubornabilidad, o sea, insubordinado. Artículo 65, 66, facultades generales. Los jueces tienen la facultad de compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté en derecho. ¿Se recuerdan los elementos de la jurisdicción? Notio, vocatio, coirtio, persecution, execution, ¿verdad? Entonces, el coartio o coerción, la facultad que tiene el Estado, como se dice popularmente, de tener dientes. O sea, el Estado tiene que ser fuerte, tiene que tener autoridad. ¿De qué nos sirve un Estado sin autoridad? Entonces, esa autoridad que tiene el organismo judicial y los jueces es de que se tienen que acatar sus resoluciones. Por eso lo regula este artículo. Tienen la facultad de compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté a derecho. Se le obliga a que cumpla la ley, ¿verdad? No tendría razón de ser que tuviésemos un ordenamiento jurídico al cual no se le va a hacer caso, o una resolución judicial a la cual no se le va a hacer caso. Un juez dice, señor director de la Policía Nacional Civil, se le pide, por favor, de que capture a tal persona. Él tiene que obedecer esa orden de captura, tiene que obedecerla. O un juez que da la orden de que se conduzca un testigo, o un juez que solicita que un grupo de personas que está invadiendo una propiedad privada, pues sea desalojada de esa propiedad. O sea, las órdenes judiciales, si no se comparten, pues para eso están los procedimientos legales de recursos y demás acciones, pero no es desobedecer.
devolver sin providencia alguna y con solo la razón circunstanciada del secretario los escritos contrarios a la decencia, a la responsabilidad de las leyes y a las autoridades. De todo esto, pues creo que no es materia, no estamos estudiando teoría del proceso ni ningún curso procesal, pero un consejo para cuando ustedes ya estén ejerciendo su profesión, si lo van a hacer desde el punto de vista como abogados, nunca litiguen con el hígado. Hay que litigar con la cabeza, con la estrategia, con el conocimiento. No se le puede insultar, ni siquiera se debe osar alguna ofensa al juez, ni al fiscal, ni a la autoridad. O sea, se discute el derecho con altura, se discute el derecho con principios, ¿verdad? O sea, hay que litigar de buena fe. Claro que el abogado tiene que usar estrategias y ser astuto, ser inteligente para defender a su cliente, pero a este artículo se refiere que el juez puede repeler o rechazar aquellas resoluciones pues, que son contrarias a la decencia, a la respetabilidad de las leyes y autoridad, o que contenga palabras o frases injuriosas, aunque aparezcan tachadas. Yo no le puedo decir, el juez es un hijo de la gran P, y después lo tacho, y como ya lo taché, entonces ya no tiene, ya no se lee como en el notariado. No, o sea, no podemos hacer esas cosas. Y no insultar a las partes, no insultar al juez, no insultar a la autoridad. O sea, hay que litigar con altura, a eso se refiere esto. Otro, en la literal C, rechazar de plano bajo estricta responsabilidad los incidentes notoriamente frívolos e imprecedentes. Todas estas facultades que tienen los jueces, porque tampoco es el hablar de litigar de buena fe, pues no conlleva pues no estar presentando recursos. La única finalidad es entorpecer, entorpecer un proceso o desesperar a la otra parte. El juez tiene que ser muy cuidadoso de verificar que eso no suceda. Bueno, depende del ámbito, ¿verdad? Depende del ámbito donde estemos litigando, porque, por ejemplo, hay procesos como el penal, que es a instancia de oficio, pero encontramos procesos como el civil, que es a solicitud de parte, el trámite procesal. Entonces, depende el área en donde nos ubiquemos. Artículo 67, enmienda de procedimiento, obligaciones personales de los jueces, 68, 69 peticiones verbales, 70 prohibiciones, etcétera. Artículo 74, Corte Suprema de Justicia. En el artículo 86, salas de la Corte de Apelaciones y tribunales colegiados. Artículo 94, estoy hablando de artículos en adelante. Juzgados de primera instancia. Artículo 101 en adelante, juzgados menores, que son conocidos como juzgados de paz. ¿Quiénes más integran los juzgados? Los secretarios en el artículo 108. En adelante. Jurisdicción y competencia. En el título cuarto, capítulo primero, jurisdicción y competencia. Artículo 113, jurisdicción indelegable. La función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad. Y para eso existen las facultades de las comisiones, suplicatorios, declinatorias, los despachos, exhortos, los suplicatorios, ¿verdad? Todas estas facultades que la ley le otorga a los jueces para poder delegar funciones, pero es una delegación legal, de lo contrario está prohibido. O sea, por ejemplo, eso está regulado en el artículo del 113 en adelante. Facultades cuando los jueces, por ejemplo, tienen que notificar una resolución en forma personal, pero la parte a la que hay que notificarle está fuera de la jurisdicción, entonces se utiliza para ese efecto a otro juez, y se le encarga a otro juez que haga la notificación, porque los jueces no pueden salir de su jurisdicción por razón de territorio, o para que se escuche un testigo, o para que se haga determinada diligencia específica. Artículo 122 en adelante, impedimentos, excusas y recusaciones, cuando los jueces no pueden actuar en determinados procesos. Artículo 135, incidentes, que es un proceso auxiliar al proceso principal. 135 al 140. Del 141
al 146, las resoluciones en general. Artículo 141, las resoluciones judiciales son decretos, autos y sentencias. En el artículo 147, las sentencias y disposiciones generales. Bueno, no es un curso procesal, insisto en esto, y no es justificación. Lo que pasa es que no podemos ponernos a estudiar jurisdicción cuando, cuando la idea de este punto dentro del programa del curso de teoría del Estado es que conozcamos ya para coronar o finalizar el contenido del programa es que Guatemala tiene un sistema de gobierno democrático, republicano y representativo, y que en el mismo la Constitución en su parte orgánica regula la división de los poderes del Estado. ¿Ok? Y los poderes del Estado, como en otras realidades de otros estados, se divide en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y conocer, pues, un poco más allá de lo que teníamos conocimiento hasta ahorita de qué es el organismo judicial, qué es el organismo legislativo y qué es el organismo ejecutivo, judicial, ejecutivo y legislativo. ¿Cómo se integran? ¿Cuáles son sus principales funciones? Lógicamente, en el tema jurisdiccional, pues como que para nosotros va un poquito más relacionado el tema del organismo judicial, pero no necesariamente, porque tanto la gente de derecho está en uno, en otro o en otro organismo del Estado. Por lo tanto, nosotros no estudiamos medicina, ni estudiamos arquitectura, ni estudiamos ingeniería, ni ciencias químicas y farmacia, nosotros estudiamos derecho. Y derecho es un elemento del Estado, un elemento fundamental del Estado. El Estado no puede coexistir si no tiene derecho. Y nosotros estudiamos el derecho. Entonces, ¿cómo no va a ser importante el abogado y el notario, que tiene fe pública, que le delega al Estado, en cualquiera de los tres organismos del Estado? Entonces, es tan importante el judicial como lo es el ejecutivo, como lo es el legislativo. Aquí, bueno, eso se los voy a mandar al Classroom. En la página del organismo judicial hay una... pero creo que no la tengo aquí. Se los voy a mandar, claro, es una presentación de la historia del organismo judicial, que se las voy a mandar para cultura general, para que pues, conozcan ustedes un poquito de la historia de nuestro organismo judicial. Insisto, como cultura general. Para efectos del curso, para el examen de la semana entrante, nos vamos a limitar a conocer nuestro sistema de gobierno y nuestra división de los poderes del Estado, tanto desde el punto de vista constitucional como de sus respectivas leyes orgánicas. Al decir orgánicas, pues me refiero a leyes ordinarias. Solo la ley del organismo legislativo se llama orgánica, ley orgánica del organismo legislativo. Las otras no les pusieron el orgánico, pero son leyes orgánicas, ¿verdad? La ley del organismo judicial y la ley del organismo ejecutivo. Entonces eso para materia del examen va a ser los tipos de gobierno, el tipo de gobierno de Guatemala más la división de los poderes del Estado. Entonces, si necesito, por favor, que lean Constitución en su parte orgánica, y cada una de las tres leyes, por eso se los mencioné que las adquirieran. Ley orgánica del organismo legislativo, ley del organismo ejecutivo y ley del organismo judicial, en lo que respecta a los tres poderes del Estado. Esto no significa pues que no podamos hacer algunas preguntas de teoría, o sea, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque también pues, tendríamos que conocer un poquito de qué es o qué diferencia hay entre los organismos o qué significa determinada institución dentro de cada una de estos poderes del Estado. Bueno, entonces ya estamos casi con el tiempo del curso. Nos vemos el miércoles de esta semana. Primero Dios, yo ese día tengo una audiencia judicial. Espero salir en buena hora. La misma va a comenzar a las 9, por lo tanto yo espero que a las 2:15 ya hayamos salido, pero de todos modos, cualquier cosa yo de todos modos me preparo.
Y la otra semana, el día lunes, no habrá clase y el día miércoles tenemos examen. Si alguien quisiera usar el micrófono para poder hacer alguna pregunta, observación, comentario, pues está